Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Idioma en Acción del Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, donde hablar un idioma extranjero te abrirá las puertas del mundo. Este espacio está pensado para mantenerlos informados y acompañarlos en su camino hacia el aprendizaje de un nuevo idioma. Aquí vamos a ir reflexionando todo lo relacionado con este fascinante mundo de las lenguas y la cultura, descubriendo herramientas, experiencias e historias que te inspiren a seguir aprendiendo. Prepárate para poner tu idioma en acción. Soy su servidora Carolina Guerrero Díaz y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Me acompaña el doctor Ramón Castillo. Gracias, maestra Caro. Estamos transmitiendo desde el edificio 8 de la Universidad Tecnológica de Tabasco por el 102.5 Sintonía UTAP. Y bueno, hoy hablaremos de un tema profundamente inspirador. El tema es la programación neurolingüística como una alternativa pedagógica para la enseñanza del inglés en niños con discapacidad visual mediante el código Unified English Braille. Así es, doctor. Es un tema muy interesante y hoy tenemos un invitado muy especial, apasionado en el tema, el maestro José Víctor López Madrigal. Él ha participado en congresos nacionales relacionados con las discapacidades, foros de docencia, investigación y ética, al igual que en conversatorios sobre la inclusión. Y también él fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria EDEN de la Ciencia 2025. Qué gusto contar con su presencia, maestro Víctor. Muchas felicidades por su galardón. Muchas gracias. Para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente qué te motivó a investigar la enseñanza del inglés en niños con discapacidad visual? Claro, con gusto. Bueno, pues primero que nada agradezco la oportunidad que me dan aquí en este espacio en la radio y precisamente fueron 3 aspectos fundamentales que me inspiraron para generar este proyecto de investigación. La primera, pues en la mayoría de los proyectos de investigación en educación inclusiva es la experiencia personal. Yo tengo una prima hermana que nació con ceguera y a partir de ello me empecé a relacionar hacia esa área. En segundo, también fue el interés en la investigación. Hubo un doctor muy importante que se llamaba Manuel Izquierdo Sandoval, que él fue mi director de tesis de licenciatura y precisamente él me inspiraba todo lo que sea de investigación, él me lo enseñó. Y algo que él me recalcó mucho es que para ser un buen investigador debemos de aprender a ser curiosos, cuestionarnos nuestro entorno. Y como en ese entonces estaba desarrollando mi tesis de licenciatura, me surgió la idea, ¿cómo es enseñar inglés a personas con discapacidad visual? ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de ello? Y fue a partir de ahí que vi muchas ineficiencias en el sector. En términos generales, ¿por qué es tan importante hoy en día que los niños aprendan inglés como lengua extranjera? Hoy en día es muy importante, no solamente los niños, sino el público en general que aprende el inglés, ya que vivimos en un mundo muy globalizado. El aprender una lengua extranjera como el idioma inglés nos abre muchísimas puertas, tanto en oportunidades laborales como al acceso de la información, porque hoy es bien sabido que no es lo mismo la información que se nos dice en el idioma en español que en medios internacionales en el idioma inglés. Yo lo veo más fundamental para esa parte. Sí, en relación a tu investigación, ahí mencionas que históricamente los estudiantes con discapacidad visual han sido marginados en el aprendizaje de idiomas. ¿Cómo se manifiesta esta exclusión en la escuela pública? Mire, cuando hablamos más que nada sobre exclusión, debemos de hablar desde un contexto histórico. Precisamente hace, 100 años, los periódicos de la época revolucionaria mencionaban que ser ciego era lo peor que te podía pasar en la vida, que era incluso más denigrante que un mismo animal. Y precisamente por eso venimos arraigados con una cultura de la exclusión a lo diferente, a las personas con discapacidad. Y cuando nosotros hablamos de exclusión en unas escuelas públicas, es el resultado de ese contexto histórico, de la indiferencia, de la falta de empatía que existe en la población hacia estos grupos vulnerables. Y desafortunadamente esta exclusión se manifiesta mayormente en escuelas públicas con el acoso escolar. Se puede ver desde los mismos compañeros hasta los mismos docentes hacia dichos alumnos. Sí, y todavía este escenario se complica aún más si lo miramos dentro de un contexto educativo, pero ya hacia el país en general, ¿no? ¿Qué retos adicionales enfrentan los estudiantes con discapacidad visual dentro del contexto de que México se encuentra entre los países con menos nivel de dominio del idioma? Pues
fíjese de que este grupo vulnerable de por sí ya tiene limitantes, o sea, hay un trasfondo, es como un iceberg en la educación, porque hay un trasfondo de carencias. Precisamente ocupamos el lugar 103 en English Proficiency, y es sumamente curioso porque vivimos al lado de un país anglosajón, y pues tener ese nivel tan bajo, pues sí da mucho que desear. Y también otro aspecto es el rezago escolar que existe en el sistema educativo. A pesar de que instituciones, aspectos como Mejoredu, las estadísticas que nos mencionan sobre el nivel de comprensión lectora, de habilidad matemática en los estudiantes en educación básica, a pesar que sigue siendo muy limitado cuando hablamos de inclusión, porque esos instrumentos no están diseñados para la población con discapacidad visual, solamente se enfocan en los alumnos, como se les denomina, normovidentes. Solamente sabemos el nivel de los alumnos regulares, como se les menciona, no sabemos cómo leen, cómo escriben, qué comprenden de un texto a esta población. Bueno, frente a estos retos tan claros que hay, pues surge la necesidad, ¿no?, de ir buscando alternativas que realmente respondan a esta diversidad que actualmente tenemos en el aula y que, bueno, viene de tiempo atrás que los tenemos en aula de clases. Para quienes no están familiarizados con el término, maestro Víctor, ¿qué es la programación neurolingüística y por qué consideraste que podía funcionar como estrategia pedagógica en el aprendizaje del inglés? Claro, cuando nosotros hablamos de programación neurolingüística o PNL, nos estamos refiriendo específicamente a un enfoque comunicativo que fue originado en los años 70, que se busca a través de la motivación llegar a objetivos establecidos. Precisamente en los años 70, John Grinder, quien creó este modelo psicológico, mencionaba de que estudió a los 3 mejores terapeutas de Estados Unidos, porque esos pacientes sí lograban sus objetivos y obtenían una mejor salud mental, y descubrió que existen una serie de técnicas que motivaban al paciente para alcanzar sus objetivos, y estas técnicas se han aplicado en todos los aspectos, desde los deportes y recientemente en el área de educación. Hay muchas técnicas, pero precisamente yo me enfoqué nada más en 4: Outcome, Rapport, Anchor y Modeling. La primera, el Outcome, es precisamente tener metas establecidas, metas reales y alcanzables de acuerdo a la persona y la condición del alumno. El segundo es el Rapport, que mencionaba sobre la comunicación que existe entre el docente y el alumno, y también comprender el ambiente del aprendizaje que existe en el aula. El tercero es el Anchor, que básicamente menciona que son todos los materiales que no sean visuales, materiales didácticos que requieran el uso de los demás sentidos. Y el último, que es el Modeling, que es una recolección de las técnicas mencionadas anteriormente y aplicarlas en su vida diaria, que no solamente se queda en el aula, sino también lo apliquen en otros aspectos de su vida. Y yo lo consideré para mi estudio de investigación porque en la pandemia, en Asia y en Medio Oriente, empezaban a surgir estudios para proponerlo como una alternativa en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, y tenían resultados positivos. Pero no fue hasta que la revista suiza Frontiers sacó un artículo donde mencionaban que efectivamente la programación neurolingüística tenía efectos positivos en los estudiantes, pero lo que mencionaba en ese artículo es que el futuro de la educación e enseñanza de lenguas extranjeras ya no es solamente que el alumno aprenda el idioma, sino también que aprenda otras habilidades. En ese estudio mencionaban que la inteligencia socioemocional, el pensamiento crítico y el academic achievement, que se traduce como éxito académico, se aplicaron en ese mismo estudio, y yo creo que eso también favorece al aprendizaje, y fue por eso que lo implementé en el estudio. Muy interesante. ¿Qué relación existe entre la programación neurolingüística, la motivación y el aprendizaje significativo, especialmente en los niños con discapacidad visual? Cuando hablamos de todos estos elementos, precisamente a mí se me vienen 4 ideas. La primera es que las técnicas de este modelo educativo influyen mucho en la pedagogía del docente. Como sabemos, cuando estudiamos lenguas extranjeras, todo es muy rígido, todo es un material estricto, exámenes específicos, y este modelo nos invita a cuestionarnos: ¿realmente hacemos un buen trabajo como docentes? ¿Realmente estamos utilizando las estrategias adaptables para personas con discapacidad visual? Eso nos invita a este modelo. El segundo es la motivación. Depende mucho lo que es la actitud tanto del docente y el entorno que existe en el aula. También este modelo nos llama a preguntarnos precisamente sobre eso. ¿Realmente motivo a mis estudiantes? Se escucha algo básico, pero cuando uno lo plantea sobre la mesa, ya es donde realmente cuestionamos las habilidades, pues, de la educación y enseñanza de lenguas extranjeras. El tercero es lo que denominamos el aprendizaje significativo. Cuando aplicamos estas técnicas, pues tenemos una motivación por parte de
los estudiantes. Y ahí es donde viene este aprendizaje significativo de que me acuerdo de tal tema en específico porque hicimos tal actividad, que las partes del cuerpo jugando o cosas por el estilo, pero ahí es donde viene ese aprendizaje. Y este aprendizaje significativo impulsa mucho lo que es la importancia de comprender al alumno ciego, porque una realidad de las investigaciones en educación inclusiva es de que no se toma en cuenta la opinión del alumno ciego. No se toma en cuenta, sino que existe esta diferencia de que yo tengo más habilidades que tú y yo impongo porque yo sé lo que es bueno para el otro. Y la realidad es que no, debemos de aprender a cuestionarnos si realmente las técnicas que estamos utilizando favorecen al alumno o no. Muy bien, maestro Víctor, pues todo lo que usted nos comenta nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Que es un reto el tener a un chico, ¿verdad? Como maestro con una situación especial de ceguera. Pero sin duda esta plática nos sirve para abrirnos más el panorama de que hay estrategias, hay técnicas que se pueden usar para poder realmente atender a esta población que es tan vulnerable. Cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de actitudes, sino también de sistemas que permitan realmente el acceso al conocimiento. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del braille. ¿Qué es el código Unified English Braille y por qué es tan relevante para la enseñanza del inglés como una lengua extranjera, maestro? Fíjese, doctor, que ese es un tema muy interesante porque antes existía el mito de que todo el sistema braille en cualquier idioma, en cualquier país es igual porque es un conjunto de 6 puntos, pero la realidad no era la misma. Y el Unified English Braille es un código braille que se implementó recientemente en la década pasada en todos los países anglosajones, que es un código de braille universal que aplica desde Australia hasta la India y Estados Unidos, porque anteriormente cada país anglosajón tenía su propio código braille. No era lo mismo el de Estados Unidos que el de la India o Reino Unido. Y como fueron avanzando, The International Council of English Braille propuso que se unificara esto. Y para comprender la historia del braille hay algo que se llama estenografía, que es un nivel pro del braille, que es cuando ya se sintetizan las palabras para que la lectura táctil sea mucho más rápida y efectiva. Y eso hacía la diferencia de lo que enseñaba Reino Unido, que lo que enseñaba Estados Unidos o lo que enseñaba India. Y lo que se propuso este International Council es de que se unificara, y fue lo que se logró. Recientemente en el 2013 fue implementado en Reino Unido y existen estudios de cómo incluso en su misma población hubo este cambio abrupto de este código no universal. Y lo que me parece interesante es de que no existe evidencia científica de que este código se aplique en un contexto de lengua extranjera. Hasta incluso lo podría denominar como una escritura extranjera en un contexto extranjero. Muy bien. Desde la neurolingüística, maestro Víctor, ¿qué nos dice la ciencia sobre la capacidad de los niños con esta discapacidad para aprender una segunda lengua? Es un tema muy interesante porque fíjese de que anteriormente nos mencionaban de que una persona con discapacidad visual no tenía la habilidad de aprender una segunda lengua. Había este estigma. Pero un estudio en el 2018 en Brasil mencionaba todo lo contrario. Se analizaron bebés que nacieron ciegos en contextos bilingües. Y nosotros en la parte trasera tenemos algo que se llama córtex occipital o córtex visual. Y pues cuando una persona nace ciega no quiere decir que esa parte se pudrió o ya no sirve, sino que otras áreas del cerebro, otros sentidos se apropian de esa corteza, y por eso cuando nosotros conocemos a una persona con discapacidad visual tenemos la percepción de que esa persona tiene un sentido del olfato desarrollado o tiene un sentido del tacto o del oído mucho más desarrollado, sino ya es una cuestión neurológica. Claro, en este estudio que nos comentas, donde trabajaste con niños de entre 8 y 13 años, ¿cómo fue este proceso de intervención y qué técnicas de PNL se aplicaron directamente en el aula? Sí, precisamente en ese estudio se dividió en 3 grupos de laboratorio. En el lo fue de manera aleatoria, pero al final del día hubieron características específicas de cada grupo. Y precisamente se empezaron a implementar dichas técnicas con el outcome, que precisamente eran metas realistas, sino en vez de evaluar qué tanto el estudiante sabe de conocimientos de gramática o del uso del verbo to be, sino yo evalué la habilidad que tiene el alumno para presentarse en el inglés, de decir su comida favorita, qué le gusta y qué no le gusta,
tanto en el sentido oral como en la escritura. Y en la parte de, en la técnica de Anchor, precisamente es todo el material didáctico que utilicé, desde cosas complejas como calculadoras parlantes o abacos en sistema braille, hasta cuestiones básicas como una tapita, porque lo que nos demuestra ese estudio es que mientras más explicamos de manera táctil en personas con discapacidad visual, más te entienden. No todo que se hace de una manera mucho más verbal. Claro, durante estas entrevistas, pues me imagino que los niños compartieron diversas experiencias escolares, pues difíciles, ¿no? Situaciones que ellos han vivido. ¿Qué es lo que más te impactó de esas conversaciones con los niños con esta discapacidad? Bueno, pues a mí personalmente lo que más me impactó fue el primer grupo de laboratorio. Como todo fue muy aleatorio, parte de los resultados fueron de que todos pasaron el examen, pero el grupo que tuvo el menor puntaje fue el primer grupo de laboratorio. Y lo que se descubrió en ese estudio fue de que no solamente las técnicas aplicadas influyen en su aprendizaje, sino existen factores alternativos como la familia, el entorno escolar, el labor docente, hasta incluso la percepción del estudiante de su propia discapacidad influye en su aprendizaje. Y yo me di cuenta que en ese grupo, precisamente cuando existe una menor aceptación de su discapacidad, si viene en un contexto de violencia intrafamiliar y sumado a esto existe el acoso escolar, precisamente pues no fue tan favorable el aprendizaje. Su aprendizaje. Muchísimas gracias. Estamos conversando con el maestro José Víctor López Madrigal. Hasta aquí hemos hablado de inclusión, ciencia y estrategias que demuestran que sí es posible aprender inglés desde la diversidad, en este caso específico, alumnos con discapacidad visual. Vamos a hacer una pausa promocional y seguimos con más aquí en Idioma en Acción. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Ya estamos de vuelta, esto es Idioma en Acción. Y continuamos con el maestro José Víctor López Madrigal, que nos está platicando sobre la programación neurolingüística y cómo esta puede ser una herramienta pedagógica para enseñar inglés a niños con discapacidad visual. Así es. Lo que nos está platicando el maestro Víctor nos hace reflexionar y repensar cómo se está enseñando actualmente el inglés y para quiénes se está diseñando realmente las clases o los métodos que utilizan los profesores. Platícanos entonces, maestro Víctor, en qué consistió el pretest y el post-test que aplicaste y cuéntanos qué resultados tuviste. Sí, claro. Precisamente, pues, en español lo traduciría como una evaluación diagnóstica y una evaluación sumativa. Cuando ya en el proceso de intervención de los estudiantes se les aplicó una evaluación diagnóstica, porque sucedía que los niños sí sé hablar inglés, sé cómo se dice apple, banana, pero cuando yo les decía, a ver, ¿cómo se escribe? Ah, maestro, ya no me gusta, ya no me gustó. Y ahí es para eso la importancia de tener un registro precisamente de el antes y el después de la intervención. Y en los resultados, en el post-test, pues salieron resultados favorables. Se demostró la hipótesis de que hubo un impacto positivo con estas técnicas. Y, o sea, con decirles de que en la evaluación diagnóstica hubieron alumnos que tuvieron un puntaje de 0. Y en la evaluación sumativa, hasta hubieron 3 alumnos que obtuvieron un puntaje perfecto. Y es donde uno se queda reflexionando, ¿por qué? O sea, y justamente la diferencia se vio en cada grupo de laboratorio. Las mismas técnicas, los mismos materiales, el mismo trato hubo, pero hubo estos determinantes. Y ahí es donde se involucran estos factores alternos que influyeron en el aprendizaje de esos alumnos. Y sin duda los factores externos tienen mucho que ver en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué transformaciones viste en la actitud, la motivación y la seguridad de estos niños? Mucho. Precisamente antes de la intervención, los niños estaban un poco inseguros, estaban un poco indiferentes al idioma, no lo querían aprender por todo lo que involucraba, pero precisamente ahí es donde entra el rol del docente, de ensayo y error, de que así se aprende. Y precisamente eso es lo que nos invita este modelo comunicativo, nos invita a eso, de que enseñar a los estudiantes de que el bullying no es bueno, de que no es bueno burlarse, y que así es el aprendizaje de lenguas extranjeras, ensayo y error, hasta que te sale. Y sí, precisamente al final los alumnos salieron más resilientes y hubo una mayor motivación, porque precisamente lo que hubo en esta situación es de que a los alumnos, pues, mientras más aprendían, más querían aprender y más preguntas tenía. Sí, maestro, el verbo get es obtener, pero yo he escuchado que si lo unes con otra palabrita significa otra cosa. Y así se iba retroalimentando. Ok, el apoyo familiar aparece como un factor clave.
¿Cómo influyó esto en el éxito de este aprendizaje del inglés? Sí, claro. Precisamente ese fue la mayor diferencia que hubo en los grupos de laboratorio, porque el primer grupo, que fueron los que tuvieron el puntaje más bajo dentro de lo que cabe, había una menor presencia de los padres de familia en la educación de sus hijos, mientras que en el tercer grupo hubo una involucración de los padres de familia. Y yo creo que esa es una parte muy importante en el aprendizaje del idioma inglés, porque ahí se ve que el aprendizaje no solamente se quedó en el aula, sino también se llevó a la casa, se compartió en su entorno y hubo un impacto positivo. Y por eso esos estudiantes tuvieron un mayor puntaje. El por qué. Ahí se ven los resultados. Durante esa intervención que nos comentas, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste como investigador, como docente? ¿Y qué aprendizaje te dejó el trabajar con este tipo de población vulnerable? Pues en mi opinión considero que el mayor obstáculo fue el tiempo, porque a pesar que la intervención tuvo una duración de 4 meses, hubo una preoperación de la intervención, conocer a los estudiantes, tener contacto con ellos, los permisos tanto de las fotografías como de los audios, y como en ese entonces eran tiempos electorales, todo estaba muy estricto sobre ello, ¿no? Los permisos tanto de la institución como de los padres de familia, los tiempos asignados, incluso el análisis que se le hizo a los estudiantes de su lengua materna en el sistema braille también fue un protocolo y fue un proceso. Y considero que el mayor aprendizaje que pude llevarse de este proyecto fue mi vocación, el de ser investigador, el servir a la sociedad y comprender que este tipo de proyectos tienen un impacto en los estudiantes y que se puede compartir con los demás. Claro, claro. Ahora, ¿qué cambios urgentes podrían impulsarse en la formación del docente y en las políticas educativas que hoy existen para poder garantizar esta inclusión lingüística? Sí, claro. Precisamente debemos de comprender más que nada que cuando existe el contacto docente-estudiante es el más importante, pero no quiere decir que es el único, sino hay un trasfondo de currículo, políticas públicas. Y precisamente la primera observación que yo haría es que existe unas aclaraciones en políticas públicas en la Ley General de Educación. Precisamente en el capítulo 8 menciona todo lo que es educación inclusiva. Y es como un limbo porque como que sí lo puedes usar, pero pues no está obligada la institución ni los docentes. Pero a pesar de eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece que ese capítulo está inválido porque no se le consultó a la población sobre sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que también hay que aclararlo. El segundo es la actualización docente. Muchos docentes no están abiertos a lo que es al cambio, ¿no? Al tener a un alumno con discapacidad visual, ¿no? Y es a partir de ello que también por parte de los docentes tiene que haber ese cambio. Y también comprender que también existen tecnologías adaptadas y el uso de inteligencia artificial para el apoyo a esta población. Incluso ya hay aplicaciones de IA que sirven como escaneadores de sistema braille, que le tomas una foto y ya te lo traduce qué dice la hoja. Yo creo que esos son uno de los mayores beneficios que tiene la IA hoy en día. Y también es adaptar la currícula a las personas con discapacidad visual, ya que pues, como mencionaba anteriormente, la enseñanza de lenguas extranjeras es muy visual. Y pues comprender de que hay otras estrategias, otras dinámicas, es adaptar estos currículos para que exista un aprendizaje en los estudiantes. Claro. Sí, muy interesante toda esa información valiosa que nos has compartido y que surgió a través de la investigación que realizaste y que sigues realizando, ¿no? Inevitablemente esta experiencia te transforma de alguna manera, ¿no? Y de cómo concibes ahora la enseñanza del inglés a como cuando entraste a estudiar la carrera. ¿De qué manera? Cuéntanos, ¿cómo te ha transformado esta experiencia? Sí, pues yo honestamente yo lo veo uno de los capítulos más importantes de mi vida porque entiendes todo el contexto y también comprendes que existen diferentes maneras de percibir el mundo, no como nosotros lo hacemos de una manera mucho más visual, ¿no? Sino hay otros sentidos y por eso es muy importante que tenemos que avanzar como sociedad. Yo creo que eso fue lo que me quedó muy claro. En lo que es enseñanza de lenguas extranjeras tenemos muchísimo que avanzar, muchísimo trabajo que hacer y muchísima actualización docente. Y también debemos de comprender que esta es una tendencia. Cuando hablamos de inclusión no es una moda, sino son estadísticas que nos dicen que esta población va en aumento. Y lo que nos dicen las tendencias es de que la población con discapacidad visual va en aumento específicamente en adultos mayores. Y lo que nos dedican los estudios es de que el aprendizaje de lenguas extranjeras retrocede los años cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Y si estamos hablando que esa persona con posibilidades de enfermedades neurodegenerativas
neurodegenerativas. Aparte, adquiera ceguera a sus 50 años a través de una diabetes, de un glaucoma. Yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer para prever esos futuros escenarios. Muy bien. ¿Consideras que este modelo basado en programación neurolingüística y braille podría replicarse en otras escuelas públicas o con otros grupos de estudiantes con discapacidad? ¿Y qué se necesitaría para lograrlo? Sí, precisamente ese fue el mayor objetivo de la investigación, de esta prueba piloto, que se aplicara en otras escuelas. Pero antes de eso, como se realizó en la escuela de ciegos del DIF Tabasco, ya había un contexto de concientización, y yo creo que ese es el primer paso, concientizar no solamente a los alumnos, sino también a los docentes, administrativos y directivos, que comprendan cuál es la posición que tiene la discapacidad visual en la sociedad, por qué se le considera un grupo vulnerable, y cómo nosotros desde el sector educativo podemos apoyarlo para que pueda tener una vida y una educación de calidad. También diría lo que es el trabajo colaborativo. También hay que involucrar sobre eso entre docentes, administrativos y directores, porque para garantizar una educación de calidad debemos de comprender que no solamente es trabajo del docente, sino también de los directores, porque para acceder a libros de braille por parte del CONALITEC tiene que haber una gestión detrás de ello, y para que llegue todo a tiempo tiene que haber una concordancia entre docentes, entre todo el equipo de la escuela. Y también la involucración de los padres de familia, involucrarlo más en la educación para que tenga este impacto que hubo en este estudio. Y lo último, pero no menos importante, es la actualización de materiales y la utilización de tecnología adaptada, tanto de los docentes como asesorar a los mismos alumnos que tienen acceso a esta tecnología y que les puede favorecer a su aprendizaje. Claro, a partir de esta investigación, ¿qué mensaje te gustaría dejar en los docentes que imparten la asignatura de inglés y que actualmente trabajan en contextos inclusivos? Y por qué no también mensaje a los que aún no cuentan entre sus aulas con alumnos con alguna discapacidad, pero que es probable que en algún momento ocurra. Claro. ¿Qué mensaje les compartirías? Pues les diría de que sean comprensivos, sean empáticos sobre la situación de sus alumnos con discapacidad. Ellos tienen limitantes y de por sí vienen de un contexto de precariedad, tanto en la familia como del contexto social. Empeoraríamos la situación si hubiera un rechazo por parte del docente, y desafortunadamente es algo muy común que sucede, especialmente en los municipios. Yo lo primero que les diría es que sean empáticos, sean comprensivos, que se actualicen sobre educación inclusiva y que estemos abiertos a la mejora continua. Comprendo que a veces el cambio da un poco de miedo, pero yo siempre he pensado de que a veces el cambio siempre trae algo bueno, y cuando estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad en la educación, más que algo negativo, es todo lo contrario, ¿no? Es darle una mejor calidad de vida a esa persona. Muchas gracias, maestro Víctor. Bueno, llegamos al final de esta edición de Idioma en Acción. Esperamos que hayan disfrutado el programa, y hoy hemos confirmado algo fundamental. La discapacidad visual no limita el aprendizaje de una lengua. Lo que limita es la falta de estrategia y de sensibilidad educativa. Agradecemos profundamente al maestro José Víctor López Madrigal por compartirnos esta valiosa información. Gracias, maestro. Recuerda que cada nuevo idioma que aprendes es una nueva versión de ti mismo esperando a despertar. Porque aprender un idioma no es solo estudiar, también creces, te transformas y miras el mundo con ojos nuevos. En el Centro de Idiomas de la UT puedes aprender el inglés, francés, italiano y chino. Contamos con horarios semanales, matutinos y vespertinos, y los sábados de 8 a 1 y domingos de 9 a 2 de la tarde, en línea. Contamos también con instalaciones cómodas, aulas climatizadas, profesores certificados, y la colegiatura que manejamos es muy competitiva. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Sintonía UTAP, denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Maestro José Víctor López Madrigal, muchas gracias por acompañarnos y platicarnos de este tema tan importante para todos los que estamos en el área educativa. Maestra Caro, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ramón Castillo. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.